bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre algo que realmente les hace doler la cabeza, que es las matemáticas. Muchas veces nos hemos metido en problemas o incluso nos dan un dolor de cabeza enorme porque no las podemos soportar. Aquí tenemos unas amigas que nos contarán sobre ello. Pero tranquilos, que no venimos a darles clases de matemáticas, venimos a contarles que las matemáticas nos siguen día a día. Sí, porque a veces creemos que solo nos sirven para los exámenes, cuando en realidad nos sirven siempre. ¿Se han preguntado o les ha pasado cuántas veces hemos tenido en un restaurante que dividir la cuenta? Por ejemplo, el otro día que fuimos a comer pollo, al momento de hacer la división te quedas en quién va a pagar, cuánto nos toca y se nos olvida cómo sumar o qué hacer, o en ese momento te bloqueas. Exacto, así que prepárense para escuchar anécdotas divertidas y adquirir que aún no quieren admitir todos los temas del pensamiento lógico. A ver, chicas, ¿alguna vez han tenido algún problema o han tenido que salvar las cosas o alguna situación gracias a las matemáticas? Pues yo siento que todos en esta vida hemos tenido alguna experiencia. ¿Qué les parece si a continuación les paso a mi compañera Sol, que ella nos platicará alguna anécdota que tuvo en su vida real? En su vida cotidiana. Eso me ha pasado, y hablando de compras, una vez me estafaron en la tienda por no saber revisar el cambio. Llegué a la casa y me dijo mi mamá, dame el cambio, y cuando se lo di, no estaba el cambio bien. Te metió un guanclen. Sí, porque nomás como me dan el dinero lo agarro y ya llegué y se lo di. Y pues me regañó y desde ahí ya hago las cuentas, antes de llegar a la tienda, hago las cuentas o me mentalizo que tengo que hacerlas. Bueno, pues por ejemplo también las matemáticas muchas veces nos han salvado de ser estafados o de pagar de más o de pagar de menos, como ya lo decía hace rato. Una vez nosotros organizamos una fiesta en la que quedamos que íbamos a ir por partes iguales. Al momento de hacer cuentas, pues no dábamos con bola, que tú pagaste más, que yo pagué menos, que yo no, que tú por qué, que si a ti te tocaba esto, etcétera. Entonces al final lo que tuvimos que hacer pues fue una gráfica, una hoja de cálculos, anotaciones, donde ya cada quien anotamos nuestros gastos, anotamos cuánto nos tocaba, y ya ahí al hacer cuentas, divisiones, sumas, ya dices, pues a fulanito puso esto, le quitamos esto, en total tiene que pagar tal cantidad y así, se pueden decir estafas pequeñas, pero pues cuántas veces por ese tipo de descuidos de no usar un cálculo, hacer una cuenta, una resta, te puedes meter en un gran problema en la vida. Son pequeñas cosas que nos pasan y aquí tenemos muchas más anécdotas que contar. ¿Alguna en específico, Ana? Pues en específico tengo una que una vez fui a la tienda. Me tenían que regresar unos 50 de feria y regresé con $1. Y me dice mamá, ¿y dónde están mis 50 centavos? Y yo, caray, ¿cuáles 50 centavos? No, hombre, me puse una santa trapeada hasta que fui a la tienda a pelear los 50 centavos. ¿Ustedes creen, chicos? O sea, y es de más, ¿verdad? No, hombre, pero qué cosas de la vida. Bueno, aquí también tenemos a nuestra compañera Giovanna, que nos va a contar alguna pequeña experiencia que tuvo y que gracias a las matemáticas tal vez se metió en problemas o incluso se pudo salvar gracias a ellas. Bueno, yo les voy a contar sobre de mi trabajo. Ya ve que en el trabajo dan una nómina donde vas a revisar lo que ganas y luego pues tienes que cobrar y hacer cálculos, probabilidades, a ver si te dan lo mismo lo que está en la nómina. ¿Y qué pasó, Giovanna? Pues la otra semana pues me quitaron 100 pesos, no más que en el trabajo ya ve que los guantes ¿Te los cobran? Sí, cobran, pero no está en la nómina y yo fui a reclamar en recursos humanos y me dijeron que por eso me quitaron los 50 pesos, como no entregué los que ya utilicé. Te los cobraron. Oh, ya veo, qué mal. Pues también
también yo he tenido muchas experiencias. Una de ellas fue pues en la preparatoria, en los temas de los exámenes. Mi profesor de cálculo justamente fue el que lo hizo. Una gran cantidad de mis compañeros y yo terminamos casi reprobando el examen porque no sabíamos ni qué onda, nadie se aprendió las fórmulas. Prácticamente casi el 70% de la población estudiantil casi reprobó. Pero fue un gran problema. Pero gracias al cielo nos pudimos recuperar, estudiamos más y tuvimos que echarle muchas ganas de esa situación. ¿Alguna quiere compartir algo más o algo? Yo. Respecto a lo que dices, Caro, pues también yo creo que tiene que ver muchas veces en cómo el tipo de enseñanza que maneja cada profesor es más exigente o tienes más ese don para aprender. Nosotros en preparatoria, yo siempre he dicho que no me gustan las matemáticas, sin embargo, nos damos cuenta que las usamos en el día a día. En el Cebeta teníamos un profe que te pasaba el pizarrón y no te dejaba sentarte hasta que no resolvías la fórmula. Fueras el más listo del salón o fueras el menos listo, ahí resolvías la fórmula. ¿Cómo? ¿Quién sabe? El chiste es que al momento de aplicar examen con este profesor, todos lo pasábamos porque él tenía una manera de enseñar, creo que era como ahorita le podríamos decir en estos tiempos la retroalimentación, la evaluación formativa, que en el proceso te van enseñando. Entonces te pasaba el pizarrón, te trabas, pero ahí está, o ya pedías la opinión de los amigos, el profesor te retroalimentaba. Cuando tú te sentabas a tu lugar, ya sabías hacer la fórmula en el momento. Y mientras tanto, con otros profesores, pues estás viendo la teoría, así. Tú lo único que haces es que te envuelves y no sabes hacer, no da uno ni para atrás ni para adelante. Y sin embargo, yo ese semestre salí muy a gusto porque lo pasaba con puro 9, 10 en ocasiones. Cuando semestres atrás yo había tenido que presentar recuperación porque no daba una. Entonces para mí fue muy satisfactorio haber convivido con ese profe y sentir que sí puedes hacer lo que a veces tú mismo te mentalizas que es algo fuerte y tú te lo metes en la cabeza y dices no puedo. Sí, esas son algunas de las situaciones porque a veces nosotros mismos nos mentalizamos el que no podemos hacerlo, pero realmente si nos damos el tiempo podríamos aprender mucho mejor las matemáticas e incluso ver que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Antes de concluir este podcast, ¿alguien quisiera dar un pequeño argumento, algún tipo de información antes de terminar? Pudiéramos dar una experiencia de cuando hemos hecho nuestras observaciones educativas, cómo nos ha ido con nuestros niños, qué hemos visto que usan las maestras, qué métodos, qué recursos hemos visto que usan las maestras para ver nosotros si es algo positivo o algo negativo. Sí, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo aún sigue siendo un tema preescolar, pero les ayudamos mucho a que comprendan las cantidades, a comprender. Bueno, tuvimos algunas fallas técnicas, pero aquí regresamos. Como decía de mi trabajo, aquí les enseñamos a los niños a relacionar número con cantidad, todo este tipo de cosas, pero hemos notado mucho que los niños batallan demasiado porque como que no lo quieren aprender o se les conoce un tema muy aburrido. Entonces en tema preescolar, tenemos que encontrar estrategias para que los niños tiendan a tener interés en el tema de los números, las sumas, de saber un poquito más sobre todo este tipo de cantidades, preguntar cuántos años tienen, para que aprendan a contar más que nada. ¿Alguna de ustedes quisiera compartir algo de su trabajo, de su escuela? Tengo una experiencia personal donde en una de las prácticas que nos enviaron de aquí por parte de la escuela, la maestra era como que muy hábil en eso de las matemáticas y les ponía ejemplos a los niños, o sea, de donde los niños tenían literal el dinero en real para que los niños se fueran a la realidad, no en el ejemplo de que, ay, pues por ejemplo, Pedrito fue a la escuela y gastó 50 pesos, no, la maestra sí iba a lo real, les ponía monedas, tenía una bolsota de monedas. De hecho aquí las compañeras fueron una de los participantes que estuvieron en esa clase y estaba muy interesante. Yo me quedé muy asombrada porque los niños literal sabían lo que hacían y sabían qué cantidades la maestra les ponía porque estaban todo en la realidad. Esto es muy interesante. ¿Algo más que quieran compartir o si quieren pues nos despedimos para dejar aquí el podcast?
Bueno, ya por último en mi participación aquí, pues comentarles a mis compañeras, de que sí, igual yo trabajé en un CADI, estuve como auxiliar educativa, sin embargo tenía que presentar mi actividad día a día. Cuando nos tocaba la actividad de matemáticas, pues te das cuenta de que es muy difícil controlar a un grupo de niños de 3, 4, 5 años. Entonces tienes que empezar a buscar recursos didácticos, juegos, brincos, pelotas, animales, figuras donde a ellos les interese saber, donde su mente se vaya a lo que ellos quieren ver. Por ejemplo, me tocó también ver, trabajando en el mismo lugar de Caro, una actividad donde Caro hace dibujos y a veces por medio de números diferencias, divides como un rompecabezas, pero el número 2 es esto, es de este color, el número 1 es amarillo, el número 3 es rojo, y los niños empiezan a identificar por ese medio los números, igual como dice aquí Caro, con su edad, con aros, con pelotas, con canicas, con papeles, con piedritas, con todo, te das cuenta cómo cada recurso que hay puede ser útil para empezar a los niños a enseñarlos a contar, a identificar número con cantidad. Tengo 3 años, con sus deditos cuántos años son. Entonces todo este tipo de cosas, de experiencias nos sirve para fortalecer este apoyo, y pues también hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que sí te salen, hay cosas que no te salen, hay cosas que a veces quieres hacer una experiencia y terminas riéndote de que dices no sé si reír o llorar porque pusiste al niño a hacer una cosa y te hizo otra, pero de todo esto se aprende y también va uno fortaleciendo sus habilidades, tanto como nos estamos preparando para que todo nos salga mejor día a día. Con esta pequeña conclusión de Cristi concluimos. Entonces ha sido un honor aquí presentarles nuestro podcast. Nos despedimos y hasta la próxima. Chao, nos vemos Adiós. en el próximo.